Dios les bendiga, hermanos, y bienvenidos otra vez más a otro estudio de Escuela Dominical. El estudio de hoy es el estudio número 5, que se titula El reino de Cristo será acorde al de David. Un tema bastante interesante, ya que lo que vamos a leer hoy en día en el estudio de hoy, pues vamos a hablar de las profecías de Jesús cuando iba a venir, y también en el reino milenial, dato que parte de la profecía que está más en el estudio de hoy relata en el reino milenial de Jesús, cuando Jesús ya está en la tierra ejerciendo sí su reinado por 1000 años, que van a verse estas profecías cumplidas en su totalidad. La base bíblica se encuentra en 2 de Samuel capítulo 7 versículos de 12 al 13 y 16 y de 13 al 16, y en Isaías 11 del 1 al 9. Los objetivos de la clase número 1 es analizar las características del reino de Cristo y su paralelo con el reinado de David. Y número 2, objetivo número 2 es interiorizar la necesidad de un carácter acorde al reinado del Señor. El objetivo número 3 es también debatir la conducta cristiana que debe caracterizar a los herederos del reino. El pensamiento central dice: Cristo es el cumplimiento de la promesa divina hecha a David, que su reino será firme para siempre. El texto áureo: y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. Vamos a tener la lectura en sí de la escuela dominical. Dice 2 de Samuel 7:12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y de tu trono será estable eternamente. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder y espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligentemente, y el diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Eso lo vamos a ver en la batalla de Armagedón, por si acaso le suena lo que estamos leyendo. Dice, continúa diciendo en el versículo 5, dice: y será la justicia cinto de su mano, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. El versículo 7 dice: la vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho juzgará sobre la cueva del aspi, y el recién desteado extenderá su mano sobre las cavernas de la víbora. Y no harán mal ni dañarán todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, y como las aguas cubren el mar. En otras palabras, el conocimiento de Dios va a ser tan grande en ese tiempo en la tierra que todo va a ser tranquilidad y paz, no va a haber problemas. Durante los 1000 años de reinado de Jesús
van a ser los mejores 1000 años en la tierra, la historia de la tierra se puede decir, dado que no va a haber necesidad, no va a haber enfermedades, las oraciones van a ser contestadas rápidamente, no va a haber interferencia y a la misma vez contraste con los demonios, porque ellos no van a estar en ese momento en el reino de Cristo. Cristo va a tener total control sobre la tierra en ese momento y Satanás va a estar atado por 1000 años y no va a poder tocarle ni hacer daño ni tentar a nadie. Los datos generales de este tema dicen que la enseñanza que los que creemos en Cristo y participamos en su reino debemos vivir acorde a la voluntad del rey, de nuestro rey. El autor Natán y Gad figuran entre los posibles escritores de 2 de Samuel. Isaías por escritor del mismo nombre. Los personajes que estamos hablando en este estudio es David, Dios David y el pueblo de Israel, Cristo y los creyentes también. La fecha, 2 de Samuel, fue escrito alrededor del 930 a.C. y Isaías fue escrito en 740 y el 680 a.C. El lugar, probablemente 2 de Samuel fue escrito en Jerusalén. También se cree que Isaías fue escrito en Jerusalén. En otras palabras, que estos dos, los dos citas bíblicas que acabamos de leer, los dos libros que acabamos de estudiar o vamos a estudiar hoy, tienen cosas paralelas que fueron escritos en el mismo sitio, en el mismo espíritu también. Por eso es que la palabra de Dios pues nos enseña y nos habla de la profecía de tal manera, porque es que tiene que haber concordancia y unión en la palabra de Dios para confirmación y testimonio de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios también, nuestro Señor Dios. Vamos a continuar leyendo la introducción que dice: el tema de esta semana trata de un asunto que revela la omnisciencia de Dios. No podría imaginar aquel pastor de ovejas de Belén que sería elegido por Dios para gobernar al pueblo, mucho menos que Dios le daría una descendencia firme y un trono estable para siempre. Y fíjate que hay personas que se menosprecian ellos mismos y a veces su manera de vivir y su manera de presentar su vida y su testimonio delante de los demás es tan humilde y tan sencillo que muchas veces las personas menosprecian el propósito de Dios en ellos. Y hasta aún ellos mismos no lo creen cuando Dios los levanta de la nada y los lleva a lugares grandes para predicar la palabra de Dios y llevar una enseñanza tan grande. Y cuando ven el fruto de las cosas que Dios ha hecho en ellos mismos lo pueden creer a veces. Y a veces hasta fallan porque no quieren creer lo que Dios le está haciendo con ellos. Pero Dios es así, mi hermano. De la nada levanta a alguien y hace cosas grandísimas con él, como hizo con el rey David, que lo levantó desde siendo un pastor de ovejas, el más chiquito de la familia, y lo puso de rey sobre la nación de Israel. Dice: en verdad, los designios del Señor son maravillosos. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos como rey, tampoco sabía trascendencia que tendría el ungido. Pero cuando David llegó al reino de Israel, Dios hizo un pacto con él que afirmaría el trono eternamente. Él habló, por tanto, de un hijo de su descendencia cuyo reino sería firme eternamente. Por tanto, después de la muerte del monarca, Dios comenzó a cumplir la promesa hasta que apareció Jesús, que era el linaje de David en cuanto a la carne. Romanos 1:3. En esta semana vamos a estudiar a Cristo como el Hijo que se sienta en el trono de David. Vamos a continuar leyendo más abajo. Dice: no podemos dudar que Dios sabía de antemano los fracasos morales en que habría de incurrir David, pero él se adelantó para dejarnos la lección que el Señor puede tratar con gente débil, restaurarlos, perpetuar su fidelidad para con ellos. Ahora Dios le habla a sus siervos sobre lo que sucederá después de su muerte.
hablando del rey David. Dice: la promesa divina a David con respecto a afirmar su reino comenzaría con uno de su mismo linaje, el cual procedería de sus entrañas. En manera directa, la primera referencia aquí es a Salomón. Debemos actuar de tal manera que nuestra generación sea bendecida por Dios después de nosotros. El hecho que Dios prometiera a David afirmar el reino de su hijo deja ver que le daría también autoridad para reinar. De aquí también aprendemos que el reino es afirmado con justicia, Proverbios 16:12. Y en tanto la justicia como la autoridad son dones de Dios que se reciben por la fe. Años después la Biblia testifica que en verdad Salomón, hijo de David, fue afirmado en su trono y Dios estaba con él y lo engrandeció en gran manera. Segunda de Crónicas 1:1. En el verso 13 el Señor anuncia a David que un hijo de su entraña reinaría sobre el trono de Israel y edificaría casa a su nombre. Debemos observar que no dice que la casa de mi nombre. Dios tenía que edificar otra casa con que Salomón no pudiera levantar. Nos referimos a la iglesia, que es edificio de Dios. Cristo dijo que es el que quien edificaría a su iglesia, Mateo 6:8. Pablo dice: nosotros somos edificados para morada de Dios en espíritu, Efesios 2:22. Ahora la casa que Salomón habría de levantar sería un tipo de iglesia que Cristo habría de edificar. En el templo de Salomón había sacerdotes escogidos de la tribu de Leví, pero su iglesia que Cristo ha levantado, todos los creyentes somos sacerdotes de Dios para ofrecerle sacrificios espirituales de su agrado. A la vez, Dios enfatiza a David que afirmará el trono de su reino de su hijo, el reino de su hijo, pero que aquella promesa alude a Cristo, porque prometió afirmar aquel reino para siempre. Sabemos que Salomón murió y así cada uno de sus asesores en su trono de Judá, pero el reino del Mesías no tendrá fin, y a eso se refirió la promesa divina del rey David. Continuamos leyendo. Dice: los creyentes somos privilegiados por tener el canon completo de la Sagrada Escritura. El verso de Isaías habla en forma figurada sobre la descendencia de David. Por ejemplo, se nos dice que saldrá una vara del trono de Isaí. Así que el Mesías viene de una descendencia familiar a la cual Dios fortalece para reinar. Isaías profetizó que de aquel tronco familiar saldrá una vara. El término vara usando aquí en hebreo, esa palabra noum, define un palo de madera relativamente fino, usando también comúnmente como instrumento de castigo. El contexto presenta a Cristo aplicando su vara justiciera contra los enemigos de su pueblo. El rey retornará a los hijos de Israel esparcidos por los pueblos y los reunirá otra vez a su tierra. Para lograrlo, herirá la tierra con la espada de su boca y matará al impío con el espíritu de sus labios. Isaías 11:4. El verso 2 revela las cualidades con que ungiría el Espíritu Santo al rey. Primero, el espíritu de sabiduría, y esto le haría entender el propósito de la investidura y actuar de acuerdo a la expectativa del Señor. La idea del versículo 13 es que el Espíritu de Dios dará al rey diligencia en temer a Dios. Por tanto, su juicio no hará sobre él a base de un conocimiento simple
de los hechos de Cristo y será un juez distinto a los jueces humanos e injustos. Los últimos equilibrarán la imperfecta justicia en base a lo que ven, oyen en el juicio. Pero nuestro Rey juzgará con justicia. Advierte además que el Rey será un defensor de los pobres y de los mansos de la tierra. Como creyentes debemos practicar la mansedumbre y cuando nos ofende dejar su lugar a la ira de Dios. La segunda parte del verso 4 deja claro que cuando el Mesías reine en la tierra, juzgará, defenderá a los suyos y usará su palabra para herir a los culpables, a los impíos serán muertos por el espíritu de sus labios. El versículo 5 presenta los atuendos del rey al ejercer la autoridad. La justicia será como cinto en sus lomos y la fidelidad como ceñidor de su cintura. En la Biblia, los vestidos expresan las realidades y las capacidades de una persona. Isaías 59, 16 y 17. Así que en esta imagen revela que nuestro Rey Jesús está dispuesto a actuar con justicia y fidelidad. Adán fue llamado a señorear sobre las aves, las criaturas marinas, las bestias y todo animal. Génesis 1, 26, 27. Ello nos da a entender que los animales no fueron creados peligrosos para el hombre, pero sabemos que el pecado trastornó la creación y afectó a estas criaturas. Mas la Biblia enseña que cuando Cristo murió en la cruz, redimió también a la creación. Por tanto, ella será libertada de la esclavitud, la corrupción, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8, 21. Isaías nos recuerda ahora que en el reino de Dios, de Cristo, el lobo, el leopardo, el león no serán una amenaza, sino estarán en paz con los animalitos más tiernos como la oveja, el cordero y el becerro. Cuando el diablo quiera hacernos contender unos con otros, debemos recordar que en el reino de Cristo es de paz. El versículo 7 repite la idea del estado de paz que dispensará el reino de Cristo. El mundo regresará a ser un Edén. La vaca, la osa estarán unidas en comer su alimento. Como una familia unida, las crías ambas se echan juntas. En el reino de Cristo aprendemos que en toda relación a paz nos llamó Dios. Mateo 5:9 y 1 Corintios 7:15. En el versículo 8 trata la autoridad en la creación. Cuando Cristo establezca su reinado, la aspi no tendrá poder letal contra un niño pequeño. Estamos hablando de la serpiente. La mano del recién nacido no estará en peligro al extenderse sobre la cabeza de una víbora. Así que desde niño el hombre tendrá autoridad sobre los animales. Antes era más feroz. La longevidad será de tal manera que el niño morirá de 100 años. Isaías 65:20. Saber que estas verdades debe producir una actitud de profunda adoración al Señor. El monte sobre la cual no habrá mal no se limita a Sion, como hemos aprendido en el contexto de toda la tierra, que toda la tierra será inundada por la santidad del Rey y será llena del conocimiento de la gloria del Señor, el cual que las aguas, como las aguas que cubren el mar. Los creyentes deben cultivar la esperanza en la autoridad concedida a Adán al principio, que nos está de vuelta en Cristo y tendremos con él un dominio glorioso del mundo cuando el Señor venga a reinar. Entonces la habitación del Rey será gloriosa ante los hombres y su reino es inconmovible. Hebreos 12:28. Tal como Dios lo prometió a David, pertenecer a tal reino merece un espíritu de gratitud y de una conducta digna de tan glorioso privilegio.
Vamos a resumirlo a la clase que dimos, lo que acabamos de leer ahorita. Y dice así: el estudio de hoy nos ha llevado a entender mejor la misericordia firme de David. Dios fue consecuente con sus promesas hechas a su siervo y dio a Cristo como heredero más honorable de su casa. Los relatos bíblicos de la encarnación de Cristo, su ministerio y su proclamación como rey nos dejan claro que Jesús es el rey conforme a lo que Dios estableció en su pacto con David. Mas el cumplimiento de aquella promesa en la primera venida de Cristo fueron solamente una muestra de su reino venidero. La Escritura nos enseña enfáticamente que Cristo vendrá por segunda vez y será el rey sobre toda la casa de David. Él aseguró que sus discípulos, que como su padre le habían asignado un reino, así les asignaba un reino a ellos. El hecho que los creyentes podamos ser también participantes de ese reino debe motivar el carácter e incentivar la conducta para que esté en la altura de un privilegio tan honorable. Y fíjate, otra de las promesas tan grandes que va a haber en ese reino milenial es que Cristo, como va a estar sanando enfermedades y va a haber muchas bendiciones en cuestión de salud, y la abundancia de salud va a ser tremenda, pues la gente pues no, el cuerpo no va a decaer como que cae hoy en día, y la gente no va a aparecer enfermedades como aparecemos hoy en día. Por lo tanto, las personas van a poder durar mucho más. Estamos hablando de las personas que pasen por la tribulación y todas esas cosas, ¿verdad? Porque el creyente que acepta a Cristo ahora no va a pasar por todas esas cosas. Sí vamos a estar en el reino milenial, pero no como personas regulares, sino como personas ya con cuerpo glorificado. Vamos a ser parte con Jesús y vamos a poder transportarnos en muchas cosas grandes que no podemos hacer ahora. Pero los humanos, especialmente el pueblo de Israel, que pasen de la gran tribulación al reino milenial, van a experimentar muchas cosas tremendas que hoy en día no lo hay. Como le había dicho, las oraciones van a ser contestadas rápidamente, no va a haber intervención y oposición demoníaca. Los seres de la oscuridad no van a poder intervenir contra las personas que busquen de Dios, y las cosas bonitas que van a ver son cosas que nunca se ha visto en la tierra jamás. Por eso que dice que va a aparecer como el Edén, según dice el escritor, para mi entendimiento, van a ser cosas mucho más grandes de lo que era Edén. Edén nada más fue como decía, como un sample, como dice en inglés, un ejemplo. Pero las cosas que vienen al reino milenial van a ser cosas mucho más grandes, porque vamos a tener conocimiento de muchas cosas que hoy en día no tenemos. La primera pregunta de hoy, vamos a hacer las 5 preguntas de hoy. Dice la primera pregunta: ¿a qué edad David comenzó a reinar sobre todo Israel, según segunda de Samuel 5:4? Y dice la contestación que tenía 30 años cuando comenzó a reinar en su reino de 40 años. Esta palabra, que murió a los 70, que viene siendo una generación. La segunda pregunta dice, según Lucas 3:23, ¿de qué edad tenía Jesús cuando comenzó el ministerio público? En su evangelio, Lucas nos dice que era como de 30 años también. La tercera pregunta dice, ¿qué evento dará inicio al reino milenial de Cristo? Y la pregunta dice, o la contestación dice, la segunda venida de Cristo dará inicio al reino, y entonces las naciones comparecerán ante él. Mateo 23, 25, 31 y 46, perdón. Mateo 25, 31 al 46. La cuarta pregunta dice, ¿dónde pagó Cristo el precio para que el mundo vuelva a ser un paraíso en su reino? Y la contestación pues ya está en la Biblia, ¿verdad? Que dice que fue en la cruz que el Señor pagó el rescate e hizo posible la redención de la posesión adquirida. Y fíjate, nunca se han puesto a pensar las personas qué cosa tan grande es esa y cómo sería eso, ¿verdad? Que Jesús nos redimió. Y contaba maestro Michael Heiser,
que tiene un doctorado pues en el hebreo, en el idioma hebreo, y él dice que cuando Dios hizo cuando hicieron la creación, hubo como una regla, y en la creación, que cuando cayó el mundo en pecado, que cayó a través de Adán, pues había que hacer redención a través de sangre. Pero cuando el mundo pues cayó en lo que es la muerte espiritual, como se llama, y para poder contrarrestar eso y para poder quitar la llave de la muerte y que el enemigo perdiera, pues al matar a una persona inocente, derramar sangre inocente como la que pasó con Jesús, que él mataron a Jesús inocentemente, el enemigo pues en la fuerza demoníaca, pues creyendo que acabando con Jesús, creían que ya se iba a acabar todo. Lo que hicieron fue que se mandaron a condenar a ellos mismos, porque ya con eso Jesús redimía la humanidad, y a la misma vez le quitaba la llave de la muerte al enemigo, y ya la muerte no iba a tener potestad sobre la humanidad. En otras palabras, no podían mandarnos al infierno, ni muchas veces destruir nuestras vidas. Teníamos un derecho, y vamos a ser redimidos y vamos a tener acceso a Dios, y a la misma vez pues ya Jesús venía a tener el señorío sobre nosotros. Pues al derramar la sangre de Jesús, derramó sangre inocente, por lo tanto fallaron, porque Jesús no pecó. A pesar de que fue descendiente de David, no fue creado completamente por el hombre, sino que fue adquirido por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto era perfecto, no era culpable de pecado. Y al matarlo y al enemigo, creyendo que matándolo se acababa con él, lo que hizo fue que se sentenció él mismo, porque ya para las fuerzas de la oscuridad perdieron la autoridad sobre la humanidad, y principalmente la muerte. Ya no pueden ya no tenía autoridad sobre la humanidad, sino que ese poder que tenía sobre la humanidad fue quitado al matar a Jesús. Y que Jesús nos redimió, nos restauró y nos dio acceso directamente a Dios a través de su sacrificio. Son cosas muy grandes, son cosas que yo sé que ustedes nunca han entrado a lo mejor en ese punto de detalle, pero sí, cuando al matar a una persona inocente como era Jesús, pues ya el enemigo, al derramar su sangre, la sangre sobre la tierra, pues no tan solo la redimió, sino que sentenció él mismo, porque rompió con esa condenación que tenía la humanidad de pecado por todos esos tiempos. Y la última pregunta dice, la número 5, ¿qué respuesta en la conducta cristiana merece el Señor, que fue coronado de espinas? A los hijos de Dios, dice la respuesta, nos conviene conducirnos santamente para agradar a Dios. Tenemos que ser agradecidos de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, y de la manera que podemos agradecerle a Dios lo que ha hecho por nosotros, de vivir una vida santa, una vida conforme a su palabra, respetando todas las cosas que están escritas por Él en su santa palabra, y tratar de vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Es la manera que nosotros podemos darle gracias a Dios por tan grande sacrificio que ha hecho en mandar a Jesús para morir por nosotros y redimirnos de nuestros pecados. Una clase muy interesante, como le acabo de decir, la semana que viene va a ser interesante también. Pero vamos a dar hasta aquí esta clase. Si le tiene una pregunta, por favor dejen un comentario. Le pido por favor en nombre del Señor que le dé like, comparta este video, suscríbase, y recomiendo a esas personas que se suscriban para seguir esparciendo la palabra de Dios, la sana doctrina y las enseñanzas de la escuela dominical, no tan solo a través de YouTube, sino a través del mundo entero. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que pasen unas bonitas noches. En el nombre del Señor todos, shalom.